Hola, muy buenos días, mis amados hermanos. Vamos a continuar con nuestro ciclo de enseñanzas referentes a las 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor. Hoy estamos viendo la quinta plática o el quinto mensaje. En esta ocasión estamos viendo el mensaje a la iglesia que se encontraba en Sardis. Para esto vamos, por favor, al libro de Apocalipsis en el capítulo 3 y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 6, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Me parece que esta es una de las cartas más tristes enviadas a una de estas iglesias, puesto que en esta ocasión estamos viendo a una iglesia que se le haga la observación o se le mencione que dejó entrar un falso maestro, una falsa doctrina. No estamos viendo una iglesia que haya sido dividida o que tenga la ausencia de un pastor. No estamos viendo una iglesia que tenga algunas cosas muy buenas, otras cosas en las que tiene que corregir el rumbo y de no hacerlo que se esté desviando y esté en peligro, sino está dando un mensaje contundente, un mensaje muy fuerte. Prácticamente no menciona ninguna otra cosa más que una sola, pero con esta idea que nos narra el texto es suficiente. Está muerta. Yo creo que no hay peor cosa que le pueda pasar a un cristiano que haber comenzado en el espíritu y terminar en la carne. O dicho de otra forma, haber comenzado bien, haber comenzado en Dios, pero el estado actual estar muerto otra vez. Es algo terrible, es algo espantoso. Mas, sin embargo, yo creo que nadie, ninguno de nosotros puede decir que estamos exentos de poder caer en una situación así. Y por algo el Señor deja esta carta a esta iglesia y nos habla acerca de ella. Pero entremos un poco en contexto, que nos va a hacer mucho bien poder comprender más acerca del mensaje a Sardis. Primero hablemos de la ciudad. Sardis fue fundada en el siglo VI antes de Cristo. Fue una ciudad capital del imperio de Lidia. Fue una ciudad muy poderosa en su tiempo, aún situada geográficamente en un lugar estratégico, en una zona montañosa, situado de hecho en una montaña, cuyas ciudad estaba fortificada. Aparte de estar en un lugar montañoso, de difícil acceso para sus enemigos, estaba amurallada, murallas que se calculan más o menos como de unos 560 metros aproximadamente de altura. Era una ciudad inexpugnable, inquebrantable al parecer, que parecía invencible. De hecho, eso le provocaba por mucho tiempo de su vida a esta ciudad
un gran orgullo. Tan es así que mucha gente iba a dejar sus tesoros allí, puesto que lo consideraban que era una ciudad inquebrantable. Fue una ciudad en donde se le reconoce como, fue allí donde hubo por primera vez una moneda de oro y una moneda de plata. Fue una ciudad comercial muy grande, donde se teñían telas y fue precursora en este tipo de cosas también. En un lugar donde era como una encrucijada, donde para ir a distintos lugares de Asia Menor tenían que pasar por allí. Y entonces, aparte de ser próspera comercialmente, rica, militarmente también parecía ser toda una fortaleza. Pero en su historia, en realidad, sí llegó a ser penetrada, incluyendo aún en sus laderas. Fue prácticamente invadida por sus enemigos, primero por el imperio medo-persa, después por el imperio griego, y ya para los días donde se escribe esta carta, ya que ya está anexada al imperio romano, pues la realidad es que ya nada de esa gran fuerza existe. Sin embargo, ellos mantienen todavía un gran orgullo. Es una ciudad que vive del pasado, vive de todo lo que logró en su historia, de todo lo que hizo, de su fortaleza, de su riqueza, de lo que llegó a ser. Y curiosamente, es también lo que pasó con la iglesia que fue fundada en este lugar, puesto que ya también para los días donde el apóstol Juan envía estas cartas a las iglesias de Asia Menor, incluyendo a ellos, a Sardis, y la iglesia se encontraba también en un estado muy similar a lo que había pasado en su ciudad. Fue una iglesia que también fue fundada por los apóstoles o por aún también los compañeros y aquellos siervos que fueron enseñados por los apóstoles, entre ellos Pablo, Juan, pero para estos momentos ya no está pasando nada. Una iglesia que empezó bien, con una gran fortaleza espiritual, con mucha vida del espíritu, con sana doctrina, con un mover del Espíritu Santo fuerte, poderoso, una propagación del Evangelio como una iglesia sana es común y es normal. Pero para estos momentos, todo ha quedado solamente en un nombre y está muerta. Por eso en la carta se dirige de esta forma y habla el Señor diciéndole, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Tienes nombre de que tienes vida, pero todo ha quedado solamente en un nombre, en una reputación, en algo que fue real en tu pasado, pero tu estado actual es que estás muerta. Y yo creo que nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible una iglesia que empezó tan bien, tan bendecida, tan llena de vida, terminar en la carne? La escritura nos enseña constantemente el peligro de comenzar en el espíritu y terminar en la carne. Pero nosotros nos preguntamos si esto nos puede pasar a nosotros y la respuesta es por supuesto que sí. Y está dejado allí como un testigo, como un testimonio de estar nosotros alertas y vigilantes de nuestras propias vidas, del espiritual de nuestra propia alma, de nuestras familias, de nuestra congregación o de nuestras congregaciones,
puesto que aún en la historia también del cristianismo podemos ver grandes movimientos del Espíritu, donde se propagó y se predicó el Evangelio, donde miles de almas fueron salvadas por el poder del Evangelio, por el Señor Jesucristo, donde miles de familias fueron restauradas, donde hubo un gran mover del Espíritu Santo. Y después todo terminó en grandes corporaciones o agrupaciones muertas, donde todo empezó con doctrina pura, correcta, buena doctrina de parte de Dios, y después todo terminó en letra muerta. Y esto lo podemos ver en nuestros días como una realidad que nos hace temblar a cualquiera y que es digno de mirar. Pero la gran pregunta ante todo esto es, ¿cómo puede ser posible empezar tan bien y terminar después solamente con viviendo del pasado, del recuerdo de lo que fue ayer, de las cosas preciosas que hizo el Espíritu Santo, de lo que Dios hizo en nuestra historia y que hoy probablemente se viva un presente muy, muy distante, muy diferente de lo que fue en un inicio? Esto lo podemos vivir a nivel, ya lo vemos aquí en una ciudad, puede tratarse inclusive de una nación que comenzó bien y terminó en la carne, puede hablarse de una ciudad, puede hablarse de un movimiento espiritual, puede hablarse hasta llegar a la vida de una persona, de comenzar bien, pero terminar mal, terminar en la carne, ya solamente con la nostalgia y el recuerdo de lo que fue ayer. Pero nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser esto? Porque esto no ocurre de la noche a la mañana. No es que Sardis primero era una iglesia poderosa, llena del Espíritu, con convertidos, con gente discipulando a otros, extendiendo el reino de Dios a los lugares, a otros lugares, enviando misioneros, enviando predicadores llenos de vida. No, no, esto no es que una semana estaban así y a la próxima semana ahora ya todo está muerto. No, no, esto no ocurre así, sino es una muerte como la que trae una enfermedad crónica, por ejemplo, a una persona, o una enfermedad como un cáncer o como un mal que va desgastando progresivamente, va muriendo lentamente parte de ese organismo vivo, parte de esa persona. Y así puede suceder también en la iglesia, así puede suceder también en una persona. Y vamos explicando cosas para entenderlo mejor. Porque esta muerte espiritual, como ya lo digo, no viene de la noche a la mañana, sino todo empieza con descuidos, todo empieza con dejar morir cosas en nuestra vida, en donde no se les da la debida y la sensata atención. Pensemos en ese ejemplo, vamos a llamarle la parábola de la rana. Una rana o un sapo, no vas a terminar con la vida del animal tan fácilmente, puesto que si tú lo quieres capturar, inmediatamente va a saltar.
Su instinto mismo capta el peligro y cuando tú quieres capturar quizás al sapo o a la rana, va a brincar tratando de huir por su vida. Pero ¿qué sucede si le pones a la rana o al sapo en un lugar cálido, en donde primero se siente muy bien? Quizás lo metes en una olla con agua y está en un lugar donde es cómodo, es fresco, el agua misma se va calentando gradualmente, 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 hasta que prácticamente lo que has hecho es terminar eh, matando a la rana o al sapo con el calor, calcinándola prácticamente o terminando con su vida cuando ni siquiera se dio cuenta. Fue algo gradual, pero finalmente la mató. Así pasa también con la vida espiritual. Cuando un creyente, cuando una iglesia, cuando un movimiento descuida cosas primordiales y se aferra a una reputación, se aferra a un nombre, se aferra primeramente a su reputación que es conocida delante de los demás, pero esconde lo que está pasando dentro de sí. Y esto fue lo que le pasó a esta iglesia. Sardis se casó con un buen hombre, tenía nombre de que vivía, ganó un estatus, ganó una reputación. Y ante nada, en su orgullo quería ser vista que ese estatus o esa reputación de vida había disminuido o había quedado atrás, sino quería mantener el buen nombre, pero murió. ¿Cómo ocurre esto en la vida de un cristiano? ¿Qué esto es para nosotros? ¿O qué podemos aprender nosotros de esto, hermanos? Bueno, nunca debes de ser una persona que por mantener una apariencia pierdas en realidad tu piedad. Siempre debemos de ser sinceros con Dios y entre nosotros mismos de lo que estamos viviendo, porque es muy peligroso el guardar solamente apariencias y empezar a andar en una vida que más que piedad se convierta en una hipocresía, se convierta solamente en un buen hombre, pero que la vida termine. Como todas las cosas, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando vivíamos una vida perdida y vacía, pero Cristo vino a nuestras vidas, salió al encuentro y nos salvó y nos limpió, perdonándonos los pecados. Todo empezó con Él. Él fue el que trajo vida a nosotros cuando estábamos muertos. Entonces, ¿dónde inicia precisamente la caída? Aun cuando por fuera no se ve. Inicia perdiendo primeramente a Cristo. Ya lo veíamos nosotros en la primer carta que estudiamos, cuando vimos a Éfeso. ¿Cómo empezó la caída? Perdieron su primer amor. Perdieron a Cristo, de tenerlo en el lugar adecuado, en el centro de su corazón, de su atención, de sus vidas, y ahí empezó todo. Así también empieza la caída de algo que se convierte en una iglesia muerta. Primero, es importante aprovechar esta plática
para poner nuevamente fundamentos que nunca debemos de olvidar, pero que a la vez también nos puede mostrar un camino de caída y a la vez también mostrarnos cuál es el camino de regreso a la vida. Todo comienza con Cristo y a la vez todo mal camino empieza perdiendo la comunión con Jesucristo. Y para esto vamos a observar el Evangelio de Juan en el capítulo 15 y vamos a leer lo que nos dice, lo que Cristo dijo y está registrado en Juan 15. Vamos a leer en esta ocasión solamente del versículo 1 al versículo 5. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Un pámpano separado de la vid, lo que aún también en Juan 15 nos dice es que pronto se seca. Y aquello que se seca, muere. Dicho entonces, nuestra vida cristiana, nuestra fuente, no son las obras exteriores que nosotros hagamos o el gran conocimiento que lleguemos a acumular aún de la Biblia. No son los años que tengamos asistiendo a una congregación, ni el bagaje de conocimiento que tengamos de las cosas de Dios, sino es permanecer en la vida. Y la vida es Jesús. Toda caída comienza con descuidos en la relación de comunión personal con Dios. Hay gente que hoy sabe cada vez más y conoce mucha letra en su mente, pero tiene tiempo que ha dejado de tener una vida de oración. Hay personas creyentes que no oran, que no leen la Biblia todos los días y que les sorprende después darse cuenta o quizás hasta les ofende o les insulta decirles algo así como lo que leemos hoy. Si en un momento dado por amor les mencionases, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Quizás sería una gran sorpresa y una gran ofensa, pero nada más real y nada más cierto que la muerte comienza cuando ya no se tiene una relación y una comunión con Cristo. Cuando la comunión con Jesús ha cesado, el pámpano se seca y muere. Solamente el pámpano que permanece en la vid tiene vida y lleva mucho fruto. Lo primero que pierde una iglesia que comenzó en el Espíritu, es precisamente eso, su relación con el Espíritu Santo, su relación con el Señor Jesucristo. Y esto se va manifestando en diversas cosas.
Primeramente, la oración verdadera muere. Esto va aunado también al descuido de la Biblia. En Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25 nos dice así: Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. la Biblia no solamente nos ha sido dada para conocerla y comprenderla y entenderla. La Biblia nos ha sido dada para comprenderla, para vivirla. Pero esto no puede ser una realidad en nuestras vidas si aún el libro sagrado, para empezar, se descuida. Hay cristianos que puede pasar toda una semana y en esa semana un día leyó la Biblia, 5 días o 6 días, ni se acordó de ella. No leyeron ni un solo capítulo de las Escrituras. Y luego se preguntan y se maravillan: ¿cómo puede ser posible que yo caí en este pecado? ¿O que se vino tal sequedad o tal muerte espiritual en mi vida? Tan solo entendamos, la comunión personal con Dios no es solamente un privilegio, sino es algo que si nosotros no lo llevamos a cabo, morimos. Desde que somos niños, y si asististe alguna vez a la escuela dominical, hay inclusive hasta cantos que cantábamos en donde se hablaba de la importancia de que si tú leías tu Biblia cada día, si cada día tenías una vida de oración con Dios, tu vida crecería y maduraría y florecería. Pero que si tú no leías la Biblia y que si tú no tenías una comunión diaria con Dios, tu vida se entristecería, se secaría y acabaría. Y parece un canto de niños, mas sin embargo es una realidad. Sin comunión con Cristo, en oración personal, sin ser alimentados diariamente por la palabra de verdad, ser confrontados por ella, enseñados por ella. ¿Cómo viviremos nosotros una vida cristiana si no seguimos las pisadas de Cristo? Signos de una decadencia y de alguien que va en muerte espiritual. Descuidos en la vida de oración personal y también como iglesia pública y privada. Descuidos en la lectura y el estudio de las sagradas escrituras. Cuando el Espíritu Santo se contrista en un corazón, ya la Biblia no es atractiva. Es más atractivo ver quizás una serie en Netflix, ver una película de Hollywood, ir a hacer cualquier distracción del mundo, que tener un momento privado de oración personal. ¿Por qué suceden estas cosas dentro del corazón de un hombre, de una mujer, de una persona? Porque la vida espiritual está en decadencia y va camino a la muerte. La caída de una persona no es de la noche a la mañana. Todo comienza perdiendo calidad espiritual, perdiendo sabor espiritual, perdiendo comunión personal con Dios. Ahora, esto es una escalera. Sufre la comunión personal
no hay alimento espiritual por medio de la palabra. En tercer lugar, se contrista al Espíritu Santo. Juan 6:63 nos dice: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. por lo tanto, la comunión con el Espíritu Santo es primordial, porque es el Espíritu, hermanos, el que da vida. No es el calor nuestro, no es nuestro calor humano, no es nuestra emoción personal la que le va a dar vida a nuestra cristianismo. No, el cristianismo solamente puede ser alimentado, el verdadero cristianismo solamente puede ser alimentado por el Espíritu que da vida. Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No contristéis al Espíritu Santo. Es el gran mandamiento aquí. Ahora, el texto es completo. Hemos leído a propósito los siguientes versos, el 31 y el 32 de aquí, de Efesios 4, porque es una cadena, hermanos. El contristar al Espíritu Santo trae también sus frutos. Y como vemos, ni siquiera menciona de un inicio caer en pecados escandalosos, como el adulterio, como la fornicación, como el robo, como el hurto, como el homicidio, como cualquier pecado escandaloso, como la borrachera. Empieza con que pierdes tu propio temperamento, sufre. Y entonces empiezan los enojos, las iras frecuentes, malos pensamientos, la malicia. Pecados ocultos, pecados que a veces no se manifiestan tan abiertamente, pero definitivamente, como decía un hombre de Dios, el que cesa aún de alimentarse de la palabra de Dios, empezará a pecar. Una persona que se alimenta de la palabra de Dios y de la comunión con Dios, cesa de pecar. Cuando estas cosas son descuidadas, el pecado está a la puerta. De tal forma que, por eso dice la Escritura, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No solamente eso, también nos dice el libro santo en Primera de Tesalonicenses, nos dice en el capítulo 5, nos dice, no apaguéis al Espíritu. O sea, el Espíritu puede ser apagado de tal forma que viene a mi mente el ejemplo, por ejemplo, de Sansón, un nazareo de Dios, un hombre que tenía una comunión especial con Dios. Pero nos dice el libro de Jueces en el capítulo 16, en el versículo 20, que Sansón llegó a caer en tal grado de desobediencia que empezó a acostumbrarse ya no solamente a haber caído una vez en un pecado, quizás primero secreto en su corazón, sino ya después una cosa, un pecado le llevó a otro y a otro, y siempre estaba con la idea de que no había problema, de que como quiera él podía a lo mejor pronto arrepentirse y volver otra vez a estar bien con Dios. Y Jueces 16, 20 nos dice así:
y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué texto tan terrible y tan asombroso. Él en su idea, en su mente, en su engaño, en su cabeza, él pensaba que todavía podía jugar con el pecado y con Dios a la vez, que él podía andar coqueteando con el pecado y a la vez volver pronto a Dios y no había ningún problema. Pero nada más lejano que esto. Llegó un momento en que el Espíritu Santo ya se había apartado de él y él ni se había dado cuenta. Por eso el apóstol San Pablo nos dice en las epístolas que leímos, en Efesios y en Tesalonicenses, primero nos dice, no contristes al Espíritu Santo. Y nos da una serie de pecados en los cuales se comienza a caer. Pero también nos dice después, no apaguéis al Espíritu. Cuando una persona peca, la Escritura nos dice en el libro de Romanos, no lo vamos a buscar, solamente te lo menciona que en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Y en Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos hemos pecado, somos destituidos de la gloria de Dios. Y lo mismo sucede una vez cuando ya somos cristianos y creyentes y le damos lugar otra vez al pecado en nuestras vidas, perdemos la comunión con Dios. La paga del pecado es muerte. La palabra muerte significa separación. Si hablamos de la muerte física, sabemos que cuando una persona muere físicamente, el espíritu y el alma se separan del cuerpo y queda solamente el cuerpo tendido inerte, que obviamente al quedar sin vida, este se pudre y después vuelve al polvo del cual fue tomado. Pero en la muerte espiritual de la que estamos hoy atendiendo, sucede esto mismo, se pierde la vida. Es decir, cuando otra vez se peca contra Dios, aunque no se muestre externamente por mantener esa reputación de no tener un nombre de que se vive, pero ya empezar a andar en muerte en nuestro interior, en nuestra alma, se contrista el Espíritu Santo. Al contristarse el Espíritu Santo, la conciencia también ya no funciona bien. La conciencia ya no alerta, ese sentido de alerta de cuando inmediatamente brinca la conciencia cuando algo es malo y te avisa de que eso no debe de cometerse o eso que se está haciendo es algo que no se debe de seguir y continuar porque es algo malo. Ese agente que Dios ha puesto internamente en nosotros, que es la conciencia también no solamente se puede contristar, no solamente se puede compungir, sino también se puede dormir. La conciencia puede estar en un estado en el cual ya no marca bien. Y esto puede pasar con cualquier persona, con cualquiera de nosotros, de tal manera que se empieza con una conciencia manchada por obras muertas, por cosas que se cometan y que se hacen y que se ocultan, que no se arreglan inmediatamente y a profundidad con Dios y se continúa en ese juego de muerte hasta caer en una práctica de pecado que después evidentemente va a dar a luz muerte y que nos lleva a alejarnos de Dios. ¿Qué es lo que sucede con una persona que de pronto se separa y que no quiere saber ya nada más de los hermanos ni de la congregación, no quiere congregarse, no quiere caminar ya con Dios, no quiere saber nada, ser reprendido por la palabra, no quiere acudir a una reunión donde va a ser confrontado con la palabra de Dios, no quiere ser exhortado, no quiere ser reprendido? ¿Por qué ocurre eso? Porque se han brincado trancas, primero en una forma secreta y oculta, pero se ha ido avanzando, avanzando, avanzando. Y no es cómodo tener que estar explicando este tipo de cosas,
pero es necesario. Y es para dar respuesta a esa pregunta con la cual iniciamos cuando hablamos acerca de por qué Sardis cayó, de ser una iglesia viva y llena de bendición y del Espíritu, de haber comenzado en el Espíritu, haber terminado en la carne, esto es, caer en un estado muerto, de tener vida espiritual, ahora estar muerta, ser una iglesia muerta. Bueno, ese estado es un estado que no se lo deseamos para nadie. A nadie le deseamos que esté de una iglesia muerta. A nadie le deseamos estar en un estado espiritual muerto. Pero aún la iglesia más preciosa, hermanos, aún cualquier congregación, aún cualquier iglesia, si se descuida, si deja de ver todas estas cosas que miramos, puede llegar a caer en un estado actual en el cual está tan muerta que ya por eso le es tan compatible ser una persona otra vez mundana, con gustos otra vez que van otra vez a lo de este mundo, a lo de esta tierra. Los puritanos decían y hablaban, y aún muchas de sus obras y de sus libros que hicieron, iban a no a lo externo, no al gran conocimiento bíblico, sino muchos de ellos se dedicaron en su literatura, si los has estudiado y si has leído sus obras de distintos autores puritanos, te darás cuenta que ellos hacen mucho realce precisamente en aquellas cosas que pertenecen a lo interno, aquellos deleites espirituales que están en el interior de la persona, aquellos sentimientos religiosos, aquellas delicias internas que califican y dan mucho que decir de quién es realmente un individuo. Y ellos hablan lo que también Pablo en algún momento dijo, que el que realmente es judío no lo es el que lo es exteriormente, sino el que lo es en lo interior. Una persona que ama a Dios no será la persona que más sabe y que más conoce, que más años tiene, que más reputación tiene en el conocimiento bíblico o en el camino cristiano. Es aquel que mantiene esas riquezas internas en donde todavía Cristo es su delicia, es su principal amor, es su meta principal. Para él no hay nada más precioso que un momento de comunión personal. Esos momentos en el día donde cierra tras de sí su puerta y tiene comunión con su Padre que lo ve en lo secreto y que no depende de lo que en lo secreto, en lo externo la gente diga de él, sino depende él de lo que el Padre diga de él en lo secreto. Y sabe que lo que él tiene en lo secreto con Dios, si Dios quiere y es para la gloria de Dios, será recompensado también en público. Pero a él no le interesa eso. A él le interesa lo de adentro, lo que es realmente alimentado en lo interior, la verdadera piedad, los sentimientos religiosos, como decían los puritanos, donde prácticamente el gozo en una alabanza, el gozo de estudiar la palabra de Dios, no son cosas inventadas, no son presunciones humanas, de humana sabiduría, no son presunciones de una persona que alarde de tener algo, no, son riquezas internas, son gozos preciosos que mientras se cultivan y se siembran y se tienen, el cristianismo externo que ya te va a llevar a obras de obediencia, a amar a tus hermanos, a amar a tu prójimo como a ti mismo, a buscar la salvación del pagano y del perdido, a llorar por aquellos que hoy se pierden,
por aquellos que no tienen a Dios, a sufrir con el que sufre, a ser misericordioso con aquel que padece necesidad, a visitar al enfermo, al necesitado, al dar aún de lo tuyo, de lo que tienes, de lo que trabajas, de lo que posees, para poder suplir la necesidad del que padece necesidad. No son cosas y ejercicios que se aprenden en una literatura o en un mandamiento de hombres, o por quedar bien delante en una congregación. Son cosas que surgen del interior de aquel que constituye todavía y tiene una comunión y cámara secreta con Dios. Yo quiero, hermanos, terminar entonces diciendo que si la caída no comenzó de la noche a la mañana, definitivamente la recuperación también tiene que ser vista con cuidado. El pecado escandaloso no asomó su rostro de repente en la vida de un cristiano. El pecado escandaloso fue no solamente, fue la consecuencia, pero de una caída que comenzó primero en actos de desobediencia. Ese hombre de doblado ánimo que nos habla Santiago, que no observó cuidadosamente lo que decía la palabra. Fue un oidor olvidadizo. Fue aquel que aun cuando iba a la reunión pública escuchaba y oía, pero por aquí le entraba y por acá le salía. Fue aquel que tenía el libro sagrado, pero leía con soñolencia 2 o 3 capítulos, ya queriendo mejor irse a ver la televisión o irse mejor a cualquier otra distracción mundana. Es aquel que perdió la vida y la esencia. Hermanos míos, cuidemos y cultivemos una comunión verdadera con Dios, porque la muerte espiritual comienza no de la noche a la mañana, sino es progresiva e invasiva. Van muriendo cosas. Por eso voy a terminar dando lectura ahí mismo en Apocalipsis. Eh, Vamos a volver a Apocalipsis 3 y le vamos a dar una última lectura de lo que el Señor le dice a la iglesia en Sardis, de la importancia. Y aquí algo yo muy bello que encuentro es que a pesar de que era un estado deplorable y tan triste y tan lamentable, algo ya muerto que había comenzado en vida, pero fíjate cómo es tan precioso Cristo, tan amoroso y tan misericordioso que a una persona o una iglesia que esté en ese estado puede volver todavía a la vida si se decide y hace lo que Cristo le dice, como veremos aquí. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A qué grado podemos llegar? Que aún advierte el Señor que evidentemente el que arregle su vida, si es que está en este estado, el Señor no borrará su nombre del libro de la vida. ¿Qué grado nos puede llevar el descuidar la vida espiritual, hermanos? Nos puede llevar a perdernos. Pero el llamado amoroso de Cristo es primero velar, es despertar otra vez de ese sueño de muerte y entrar en nuestra realidad. Es decir, darnos cuenta realmente
vigilar, poner atención a las cosas que hemos oído, a las cosas en las que hemos sido enseñados, a las cosas que Dios nos ha mostrado e instruido en tiempo atrás. Prestar atención. ¿Sabías que Sardis, cuando era esa fortaleza espiritual y que fue invadida 2 veces, primeramente por los medopersas y después por los griegos, en distintas fechas y periodos? Pero ¿sabías que las 2 veces todo fue porque los atalayas que estaban para estar vigilando la ciudad estaban dormidos? En las 2 ocasiones, los vigilantes dormían cuando era tiempo de velar. Y así fue que fueron invadidas la gran ciudad fortificada, la gran fortaleza. No en vano nos dice el Señor que velemos, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primer consejo del Señor: despierta, vela, pon atención. Otra de las cosas que dice es acuérdate. Acuérdate. Trae a tu memoria. En realidad no necesitas mejores predicaciones. No necesitas más enseñanza. No necesitas más palabra, sino que la que ya tienes, la pongas por obra. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Guárdalo. O sea, vela en eso con perseverancia, dice Cristo. Ve el consejo precioso que está dando para volver a la vida. Una vez que has velado, que has abierto, que has despertado del sueño de muerte, una vez que te dice acuérdate, acuérdate, acuérdate de lo que has recibido, acuérdate cómo empezó todo, por dónde caíste, cómo empezó tu descuido, qué cosas en las cuales sabías que tenías que velar y no velaste, en las que fuiste ligero. O acuérdate de aquellos principios hermosos, o acuérdate de esas bendiciones que te ha dado el Señor. Acuérdate de esas victorias. Acuérdate de cómo Dios realmente sí te puede sostener porque ya te sostuvo, porque ya te demostró muchas veces su fidelidad y su amor, porque ya te mostró muchas veces cuánto te ama, porque ya te demostró muchas veces cuánto ha observado por ti hasta hoy. Acuérdate, guárdalo, guárdalo, atesóralo, piensa en ella y guárdalo, vívelo otra vez. Arrepiéntete, que significa vuélvete otra vez a Dios, regresa otra vez a Dios, deja ese descuido, esa vida esas cosas que te han alejado de Dios, abandónalas y vuélvete en obediencia a Dios. Pon tus ojos en Cristo otra vez, porque finalmente no son nuestras buenas obras, ni siquiera nuestras lágrimas, lo que nos justifica ante Dios. Es Cristo, nuestro abogado, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que pagó por nosotros, el que pagó por nuestros delitos y pecados. Es Cristo nuestro abogado, el único que puede limpiar y restaurar nuevamente nuestras vidas,
el que nos puede dar vida otra vez. En Cristo está la vida. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es bueno. Él no quiere que nadie que ha tenido vida, su vida llegue a estar tan muerta que su nombre sea quitado del libro de la vida. No. Él quiere vestirte con vestiduras blancas. Él quiere que goces de todo lo que Él ha preparado para ti en aquel día. Pero, como dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Termino diciéndote que el no hacer así, hermanos, una iglesia muerta no tiene nada que ofrecer. ¿De qué sirve traer a los pecadores a la congregación? ¿Qué les puedes enseñar? ¿Qué les puedes ofrecer? Solamente podemos dar a otros lo que nosotros tenemos. Recuerda las palabras del apóstol Pedro. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Le dijo al hombre que estaba pidiendo ayuda en el templo. No podemos dar nosotros lo que nosotros no tenemos. En Mateo capítulo 5, la Biblia nos dice cómo Cristo dijo, ¿qué ocurre cuando la sal pierde su sabor? Versículo 13. 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mas sin embargo, también ahí dice, vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Estamos puestos para resplandecer, estamos puestos para afectar, pero para afectar para bien. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Guarda lo que has recibido y oído. Que esta carta de Sardis nos enseñe, hermanos, sea para muchos de nosotros una advertencia, o por qué no, para quien se pueda considerar que ha perdido a pesar de la reputación y vivir en el pasado grandes cosas y grandes victorias, que hoy a lo mejor pueda darse cuenta y pueda de alguna manera mirarse como en un espejo, que muchas cosas han muerto en su vida espiritual. Es momento de poner manos a la obra. Es momento de atender a la voz de Cristo y de volver a Él. Y Él te dará vida otra vez. Oremos. Padre, gracias por estas cartas que nos dejas en tu palabra, Señor. Porque aunque son cartas que fueron escritas para iglesias de hace 2000 años, tienen una realidad tan poderosa, una aplicación tan vigente en nuestros días, que en verdad te agradecemos por la exhortación que traes a nuestras vidas a través de ellas. Y el mensaje a la iglesia de Sardis no es la excepción, Señor. Es una gran enseñanza para nosotros, no solamente para guardarnos del pecado y de ser infieles a ti, sino para guardar y de no contristar al Santo Espíritu de Dios, de no perder nuestra comunión contigo. Y si alguna de estas cosas ha ocurrido,
de despertar, de hacer caso a tu voz y de volver a ti. Que así sea. En el santo nombre de Jesús te lo pedimos. Y te damos las gracias, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga.